Muy buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Muy feliz noche. Bueno, estamos de nuevo aquí con la serie de webinars especialmente dedicados al aprendizaje acelerado. Hoy un día muy exigente, como le decía a mi querida amiga Natalia Mendoza, que había sido un día muy exigente, pero con muy buenos resultados. Y precisamente de eso se trata el día de hoy, hablar de cómo obtener resultados a través de la innovación en el proceso de aprendizaje. Le doy la bienvenida a Fanny Salerno, que ya se conecta en esta sesión vía Facebook Live, por las diferentes plataformas, también por Zoom, por las diferentes vías que busco comunicarme. También mi querida María Alesia Vera, en Guatemala, con quien tuve la oportunidad de compartir la semana pasada en nuestro programa para la formación de facilitadores de alto impacto allá en Ciudad de Guatemala. Pronto estaremos de nuevo en esa hermosa ciudad en el mes de julio. Así que desde ya los invito a pedir información acerca de esta nueva experiencia de aprendizaje. Saludos a mi querido amigo Luis Carlos Guayquirián, que debe estar ahora en México o en Panamá, dependiendo de dónde lo lleven sus obligaciones. Bueno, desde el punto de vista didáctico, la innovación es un concepto que todos deberíamos abordar desde el punto de vista metodológico. O sea, nosotros deberíamos tener un currículo que desarrolle la innovación, no solamente para los facilitadores, no solamente para las personas que tienen que acostumbrarse a dar clases o a formar a otros, sino también para cualquier otra actividad. La innovación es imprescindible. Y por lo menos en mi caso, durante mi periodo de estudios formales en la universidad, yo no recuerdo que haya habido una clase que nos permitiera estudiar el tema de innovación. Probablemente Luis de la Torre, que está ahora en Houston y que está muy vinculado con la Universidad de Houston, nos pueda decir si en su universidad, en los bachelor, la gente que estudia las carreras, estudian el tema de innovación de manera formal. En el caso nuestro, pues no fue así. Luego, sí, gracias a Dios, tuve la oportunidad muy temprano, mientras estudiaba, de asistir a programas de desarrollo de innovación con currículum para ello. Y en eso, pues, me considero muy aventurado de haber tenido esa oportunidad. Las actividades de aprendizaje deben incluir el tema de innovación, y también debe haber un proceso de aprendizaje en el mismo proceso de evaluación. Muchos facilitadores, profesores, docentes consideran la evaluación como un acto puntual durante el proceso de aprendizaje. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro, nosotros pensamos que tenemos que evaluar durante toda la experiencia de aprendizaje, desde antes de que ocurra y después de que ocurra, y durante todo el proceso de aprendizaje, evaluar. Lo que no se evalúa no se mejora. Por eso creo que es importantísimo vincularnos con personas que estén en el mundo de la psicometría, que estén en el mundo que permita el estudiar el tema de evaluación de manera muy profesional. Las propuestas curriculares que integren el tema de innovación permiten que nosotros, como docentes, como facilitadores, como educadores, tengamos la oportunidad de desarrollar proyectos durante la experiencia de aprendizaje. En el caso nuestro, cuando formamos facilitadores, normalmente ya cuando llegan los socios de aprendizaje a la experiencia de aprendizaje, llegan con proyectos previamente asignados. Por ejemplo, la semana pasada, como les dije, estuvimos allí en Guatemala con María Alesia Vera y con Rebeca Torrealba, y por cierto tuvimos una visita espectacular de parte de Carlos Rosales, que compartió conmigo escena después
varios años de no haber estado juntos en la misma sala. Y durante el proceso realizamos proyectos de aprendizaje. Incluso Carlos se involucró con un par de esos proyectos de aprendizaje previos a la experiencia y fue excelente. Ahorita que se conecta mi amigo Fresnel Isma desde Haití, él mismo, pues yo recuerdo cuando estuvimos juntos en Jamaica en un programa para la formación de facilitadores, él junto con sus colegas realizaron varios proyectos de aprendizaje y eso es vital y yo creo que es una de las cosas que ha sido una distinción de nuestro programa de formación de facilitadores, que los socios de aprendizaje realizan diversos proyectos, múltiples proyectos, proyectos individuales, proyectos en pareja, proyectos en equipos que van desde equipos de 2 a equipos de hasta 20 personas, 30 personas. Hemos hecho de todo en la experiencia de aprendizaje para demostrar que en el aprendizaje cooperativo y en el aprendizaje de equipo hay mucho que aprender. Y eso es parte de la innovación en el proceso de aprendizaje. Cuando nosotros le damos la oportunidad a los socios de aprendizaje que ellos realicen sus proyectos desde su óptica. En algunos casos nosotros sugerimos 1, 2, 3 estrategias, pero al final los socios de aprendizaje son quienes deciden cómo realizar el proyecto. Y luego ellos mismos se otorgan oportunidades de mejora o a otros socios de aprendizaje le ofrecen oportunidades de mejora e incluso a veces nos dan la oportunidad a nosotros mismos que estamos facilitando la experiencia de otorgarles oportunidades de mejora. Y eso lo aprecian altamente los socios de aprendizaje. También nosotros. Nosotros también recibimos oportunidades de mejora como facilitadores de la experiencia y eso hace que humildemente pues cada quien escuche con atención las oportunidades de mejora que le brindan sus colegas y el proceso de aprendizaje se optimice cada vez más. Decía entonces que estos proyectos deben estar incluidos en el proceso de evaluación. O sea, el objetivo de la experiencia no es la evaluación, pero la evaluación le da objetivo a la experiencia. Y es que evaluar por evaluar no vale para nada. Si la evaluación no conduce a una mejora, si la evaluación no conduce a una transformación, si la evaluación no conduce a un nuevo aprendizaje, la evaluación no es útil y no se debe realizar. Muchas organizaciones invierten grandes sumas de dinero en medir algo que la gente después no hace nada con lo que se ha medido. Y eso crea una enorme frustración en los socios de aprendizaje, en las empresas y en general en todo el público que es objeto de esa evaluación. Yo recuerdo muy bien a mi querido amigo Nelson Rodríguez, el presidente de Psicoconsult, decía que por ejemplo, cuando ellos hacían medición de clima laboral, la medición del clima laboral tenía que estar involucrada con cualquier proceso que sucediera a la evaluación del clima. O sea que todo lo que se cambiara después de que se realice un proceso de evaluación de clima tiene que atarse al resultado de la evaluación para justificar esa enorme inversión energética y también de dinero que se hace en las organizaciones cuando se mide clima. La innovación va, por ejemplo, a modificar el contenido formativo de nuestras experiencias de aprendizaje. Nosotros sabemos que el mundo va a una velocidad espeluznante, o sea, realmente es algo que nos aturde. Pero fíjense, el sistema educativo no va a esa velocidad. El sistema educativo está observando objetivos de aprendizaje que están pasados de moda en muchos casos. Se estudia objetivos que no tienen valor, que el mismo socio de aprendizaje no le asigna valor alguno. Se frustra el socio de aprendizaje de estar estudiando cosas inútiles. ¿Por qué? Porque no se ha innovado suficiente. Como no se invierte en educación, como no se invierte en
en la docencia. Por ejemplo, los docentes están por lo general muy mal pagados, mal educados, no leen. En estos días yo tuve la oportunidad de conversar con un grupo de docentes amplio y fue muy frustrante porque yo le preguntaba quién de ellos había leído un libro ese día. Ninguno. ¿Quiénes habían leído un libro esa semana? Ninguno. Así como lo están escuchando, docentes de aula que pasan una semana sin leer, que pasan un mes sin leer, o que prácticamente no leen. Entonces, ¿de dónde van a sacar el conocimiento que van a entregarle a sus educandos? En este caso, el paradigma de éxito para mí es mi querida comadre Alicia Montero. Ella es lo que llaman un ratón de biblioteca. Ella anda con un libro para arriba y para abajo y lee diariamente. También, por ejemplo, leo sobre la vida de Warren Buffett, el extraordinario hombre de negocios que ha tenido grandes triunfos en el mundo de los negocios, y él se reporta que lee un libro al día. También, por ejemplo, el fundador de Microsoft, Bill Gates, se reporta que lee un libro por semana. O sea, las personas que contribuyen a la humanidad leen. Ahorita hace pues unas pocas horas tuvimos la tristeza de conocer la muerte de Stephen Hawking, y era un profundo estudioso y lector, y no tenía excusas. Usted sabe, ser un hombre sin excusas. Y eso, de verdad, yo estoy muy triste por su partida, pero estoy muy feliz por la cantidad de contribuciones que deja atrás de sí. También saludo a mi querido amigo Daniel Duque, allá en Cúcuta, Colombia. Un buen amigo que utiliza el aprendizaje acelerado para la enseñanza de idiomas. Otro elemento en el cual la innovación permite el desarrollo es en el área de desarrollo de competencias. Es una cosa muy triste ver cómo las empresas y organizaciones invierten grandes sumas de dinero en desarrollo de competencias, y cómo en el ambiente educativo eso prácticamente se desconoce. O sea, quizás algunas personas que trabajan en algunos ambientes docentes conocen sobre competencias, pero en general el estudio de competencias se queda dentro de las empresas y organizaciones y no pasa a la escuela, no pasa a los docentes, no pasa a los profesores. En este caso, la innovación en las competencias es imprescindible. Si no innovamos en las competencias, en este momento en que hay competencias que son del siglo XXI y todavía los docentes no dominan las del siglo XX. Y claro, eso se nota en el resultado en su educación, en la educación que imparten. Y claro, los estudiantes sufren las consecuencias de la falta de desarrollo de competencias por parte de los docentes. Yo sinceramente considero que debería haber una campaña admirable, desarrollarse una campaña admirable para fundar el tema de desarrollo de competencias e impartirlo a nivel escolar, de tal manera de que las escuelas, sobre todo las escuelas básicas, medias y los bachilleratos, ofrezcan un programa de desarrollo de competencia a los docentes. Eso haría que el sistema educativo cambiara de forma bien sistémica, bien sistemática también. En otro aspecto que es importante es en las habilidades cognitivas. Fíjese, es una cosa muy triste decir esto, pero la mayoría de los docentes, si le fuera aplicado un examen de matemática, álgebra, geometría y lenguaje, quedarían reprobados. Ustedes dirán que yo estoy exagerando.
pero no es así. Para nuestra tristeza, bueno, ahorita que se conecta mi amigo Fernando Soto desde allá, desde Maracaibo, yo tuve el honor de estudiar con los jesuitas en el Colegio Gonzaga de Maracaibo. Y esos jesuitas eran al menos triborlados. O sea, el que menos tenía 3 carreras universitarias. Ahora incluso muchos jóvenes estudian con docentes que tienen una precaria formación académica. Y claro, los resultados son bestiales, abrumadores. En este caso, la formación cognitiva en el docente es imprescindible. Un docente que no domina la música, por ejemplo, no estudian música, son analfabetas musicales, están limitados por la falta de recursos para adquirir libros. Incluso supongamos que algunos docentes tienen el interés de leer, pero es que los libros son inaccesibles para ellos. En estos días se me ocurrió revisar en mi país, Venezuela, el costo de un libro nuevo, y era el equivalente a comprarse más de 1 kilo de carne. O sea, un libro nuevo, sencillo, barato, costaba lo que cuesta 1 kilo de carne. Y para que tengan una idea de lo que estoy hablando, 1 kilo de carne equivalía al sueldo mínimo que tiene una persona en la ciudad de Maracaibo, que es donde me reportaron el monto de lo que ganaba un sobrino mío que tiene sueldo mínimo. Con el sueldo mínimo compra 1 kilo de carne. Y 1 kilo de carne es lo que costaba el libro. O sea, olvídate, no va a poder comprar libros porque no tiene los recursos. Qué cosa tan terrible. Un docente sin formación cognitiva no puede progresar. Eso es un hecho. El otro aspecto en donde innovamos es en la formación afectiva. Algunos hablan de inteligencia emocional. Ustedes saben que, los que me conocen saben que yo no hablo de inteligencia emocional, hablo de inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. En ese caso, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal permite la innovación afectiva. Con la formación en esas ambas inteligencias, nosotros formamos afectivamente a nuestras personas. O sea, nos formamos nosotros mismos, formamos a nuestros estudiantes. Un docente que no innova en lo afectivo está limitado. Fíjate, déjenme mostrarles. Por ejemplo, ahora están las parejas que tienen conducta sexual homosexual. Y hay docentes que tienen graves problemas porque tienen estudiantes que son hijos de parejas homosexuales. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a maltratar? ¿Con qué derecho? Ellos pueden tener el pensamiento que quieran, pero si no logran enfocarse a que lo que importa es ese estudiante y que él no tiene por qué juzgar cuál es el género de los padres o las madres de ese muchacho, empieza a discriminarlo. La falta de amor hace que tú te conviertas en un asesino de estudiantes. O sea, textualmente empiezas a matarlo, pero ya no es con armas ni nada de eso, sino con la falta de afecto. La innovación afectiva incluso te permite a ti, dentro de tus propios valores, que pueden ser valores religiosos contrarios a las parejas de índole homosexual, tú tienes que aprender a vivir con las consecuencias de una evolución de la sociedad en la cual vives. Por otro lado, tenemos de todo en la Villa del Señor. Y tenemos ahora estudiantes transgénero. Tenemos estudiantes que tienen condiciones, por ejemplo, estudiantes autistas,
Tú tienes que aprender, porque si tú no aprendes y no innovas en lo afectivo, tú empiezas a convertirte en un agresor. Entonces, por eso que a mí me gusta pensar en la innovación afectiva. La innovación afectiva te permite mejorar tus actitudes ante la vida, tus actitudes ante las personas, tus actitudes ante las circunstancias. Desde el punto de vista del estudiante, nosotros necesitamos la actitud apropiada para lograr que el socio de aprendizaje aprenda. Eso es un hecho. Lo primordial es que el socio de aprendizaje aprenda. Y por lo tanto nosotros tenemos que mejorar nuestra actitud para lograr ese resultado. El proceso de formación e innovación es superior para mí en cualquier sentido a cualquier otro contenido curricular. O sea, si yo tuviera que dedicar los recursos al estudio y desarrollo curricular, lo dedicar a la innovación. Eso permitiría que el docente resuelva muchos dilemas que tiene ante la falta de recursos. Sí, así mismo. Nosotros vemos, por ejemplo, en países de América Latina, países tercermundistas, países de África, vemos resultados que son el producto de innovación hecha por docentes valientes que son capaces de producir resultados con prácticamente ningún recurso, solamente con una actitud innovativa. Y eso es de admirar. Hemos visto docentes dar clases al aire libre sin pupitres, sin nada donde la gente pueda tener algún tipo de comodidad. Hemos visto docentes dar clases en la montaña, en lugares donde viven hijos de la guerra. Estamos hablando de niños y niñas que son sobrevivientes de guerra, y vemos docentes que son capaces en aquella condición tan adversa de todavía realizar su labor educativa de forma admirable. O sea que no hay excusa. Lo importante es entonces que nosotros como sistema procuremos que el docente tenga los recursos innovativos curriculares necesarios. Las facetas son múltiples. Por ejemplo, la estimulación creativa, las incorporaciones de las dimensiones del ser, del saber, del hacer, del querer, de vincularse con el ambiente. O sea, existen facetas en el proceso innovativo que el docente puede evolucionar de forma definitiva. Voy a recibir las preguntas que me están realizando. A ver, aquí tengo una pregunta que viene de aquí de los Estados Unidos. Me dice, ¿cómo puedo estimular la innovación en mis estudiantes que tienen problemas de persistencia? O sea, entiendo la pregunta como aquellos estudiantes que son muy fácilmente se entregan, o sea, ven dificultades y no persisten, o están en clase y pierden la atención, o de alguna manera pues no continúan de forma persistente hasta lograr su objetivo. Fíjate, la solución la di al principio, que es el trabajo en equipo. A veces tú como docente no tienes la capacidad de influir en el estudiante, pero sí sus colegas, sí sus compañeros. Entonces, inclúyelo en un equipo donde haya gente que se relacione. Y estoy seguro que los mismos estudiantes van a contribuir a que ese estudiante llegue hasta el final. También tú puedes formar parte de un equipo y que el estudiante te vea como un aliado a lograr su objetivo.
Otro elemento que ayuda a la persistencia es entregarle tareas que tengan éxito temprano, que puedan lograr resultados en un plazo breve. O sea, esas tareas que pueden resultar sencillas para otros, incluso hasta despreciables para algunos, pueden ser la solución para un estudiante que tiene problemas de persistencia. Si él inicia y termina rápidamente, varias veces, él se va a acostumbrar a la victoria temprana. Y luego vas incrementando la dificultad de la tarea que le vas a ir asignando. Espero que esa solución te sirva a tus fines. Yo no he abordado en esta reunión el tema del concepto de innovación. Ya lo hicimos en anteriores ediciones de este mismo webinar, pero lo que es importante es abordar el concepto de innovación en cuanto a su complejidad. Y fíjate que no estoy hablando de la complicación, estoy hablando de la complejidad. A veces las personas que están ligadas a la docencia le sacan el cuerpo a la complejidad. Otra vez vuelvo a tocar el tema de Stephen Hawking. Cuando él observó el fenómeno de los agujeros negros, cuando él se puso a observar el universo, él estaba buscando involucrarse en la complejidad del universo, en la complejidad de los problemas. Eso es admirable y eso es precisamente de lo que estamos hablando. O sea, nosotros podemos perfectamente bien involucrarnos en la complejidad y luego de eso investigar en la práctica conceptos de innovación que podamos aplicar a la docencia y a las dinámicas de aprendizaje. Otro aspecto que es importante es la diversidad. La semana pasada tuve el gusto de trabajar con gente que eran de Guatemala, de Colombia, de Panamá, de Venezuela. Y solo el hecho de la diversidad de gentilicio le dio una gran riqueza a la experiencia de aprendizaje. Otro elemento era que éramos personas de diferentes géneros. También eso cultivó una enorme riqueza en la experiencia de aprendizaje, la diversidad de género. Entonces, todo lo que tenga que ver con diversidad y sociabilización hace que el proceso sea innovativo. Fíjate, durante la jornada tuvimos 4 días trabajando juntos. Prácticamente esa sociabilización del aprendizaje produjo unas conversaciones riquísimas. Cada día desayunamos juntos y conversábamos de temas que eran de interés de cada uno. Eso hizo que la experiencia de aprendizaje fuera muy rica. Ahora me preparo para viajar a Guayaquil, donde voy a trabajar de nuevo con mi querida Lorena Alvear, programa de formación de facilitadores, y pronto voy a estar en México con mi hermano Carlos Charlie Manito Otero y su esposa Liz, con quien voy a dar un programa de técnicas locas para aprendizaje acelerado. Así que estén pendientes del anuncio de nuestro evento en México. Para quienes nos ven desde Europa, ya saben que vamos a estar en mayo en la ciudad de Barcelona. Como siempre, un gusto, un placer y un honor servirles como colaborador en el proceso de aprendizaje de esta metodología de aprendizaje acelerado que es para todos y debe ser abierta como lo hemos venido haciendo durante ya 93 semanas. Fue un placer, nos vemos como siempre en el espejo.